Paz a vosotros, mis hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Surizadai Toltecat Levalseca. Continuando con el eslogan Gálatas, el corazón del Evangelio, en la primera semana, las epístolas, con el subtema La prueba del mensajero y del mensaje de Dios. Hoy sábado 3 de enero del año 2026, nos corresponde el tema El ministro defendió el Evangelio, basado en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, verso 1 al verso 10. En esta mañana, mis hermanos, les invito a que nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana te damos infinitas gracias por la vida. Gracias por permitirnos una vez más contemplar la grandeza de tu poder y las maravillas de tu creación. Gracias, Padre. Hoy en esta mañana nos acercamos a tu palabra con temor reverente. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y afirme nuestro corazón en la verdad del Evangelio. Guíanos por tu Espíritu para discernir correctamente lo que tú quieres enseñar. Que esta enseñanza nos lleve a vivir en humildad y obediencia, guardando tu palabra. Que todo lo que aprendamos hoy lo llevemos a la práctica. Perdónanos si hemos fallado delante de ti y ten misericordia de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el alto y sublime nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, verso 1 al verso 10. Y dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar esta libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Mis amados hermanos, el objetivo es recordar que la unidad del cuerpo de Cristo tiene el propósito de dar a conocer al mundo el Evangelio de la gracia de Dios, que es el único medio para poder ser verdaderamente libres. Juan 17, 20 al 23, el cual dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En el capítulo 1, mis hermanos, vimos que Pablo demostró por medio del relato de su conversión que el Evangelio de la fe en Cristo que él predicaba le había sido dado por Jesús directamente y que no lo recibió de ningún ser humano, además de que enfatizó que cualquiera que anunciara un evangelio diferente sería condenado o anatema. Y era eso lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Se habían introducido falsos hermanos, perturbando a las iglesias y enseñando que, además de creer en Cristo, les era necesario circuncidarse y guardar la ley para obtener su salvación. En esta sección, mis hermanos, Pablo mostrará que ese evangelio de libertad que Cristo le dio era el mismo que le había sido dado por Jesús a los apóstoles que caminaron con él. Algunos estudiosos bíblicos fechan esta carta de Pablo a las iglesias de Galacia después del Concilio de Jerusalén de Hechos 15 y creen que este relato de Pablo habla de ese evento. Otros, por el contrario, argumentan que este relato de Pablo en Jerusalén no es el de Hechos 15, sino uno anterior que se encuentra registrado en Hechos 11, donde Bernabé y Pablo llevaban una ofrenda a Jerusalén, ambos grupos con buenos argumentos, pero este estudio asumiremos que se trata del relato de Hechos 11, antes del Concilio de Jerusalén de Hechos 15, por lo que la cronología bíblica sería de la siguiente manera, mis hermanos. Dice así: pasados 14 años. La conversión de Pablo sucedió cerca de la ciudad de Damasco, Hechos 9:3, ciudad donde estuvo algunos días con los hermanos de allí, Hechos 9:19, y en la seguida predicada a Cristo en las sinagogas, Hechos 9:20. Y de allí se fue a Arabia y después volvió a Damasco, Gálatas 1:17. Y no fue sino hasta que habían pasado 3 años de su conversión que Bernabé llevó a Jerusalén, Hechos 9:27 y Gálatas 1:18, donde estuvo con Pedro solo 15 días y vio también a Jacobo, hermano de Jesús, quien era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Estando Pablo en Jerusalén, continuaba predicando con denuedo en el nombre de Jesús, lo que irritó a los griegos que procuraban matarle, por lo que unos hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, ciudad principal de Cilicia y ciudad de nacimiento de Pablo, Hechos 9:29 al 30 y Gálatas 1:21. Pablo pasaría unos años allí en Tarso, desde donde Bernabé va por él y lo invita a servir en la obra que se había levantado en Antioquía de Siria, Hechos 11:25, donde se congregaron y enseñaron a mucha gente por el periodo de 1 año, Hechos 11:26, siendo allí en Antioquía de Siria donde se les llamó cristianos por primera vez. Y dice así: subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. La iglesia de Antioquía supo por medio de una profecía que vendría una gran hambre, Hechos 11:28, por lo que determinaron enviar una ayuda a los hermanos de Jerusalén y comisionaron para llevarla a Bernabé y a Pablo, Hechos 11:30.
Y esto es lo que nos cuenta Pablo en este versículo, mis hermanos, que de su primera visita como cristiano a Jerusalén y esta segunda habían pasado 14 años, y agrega que en este viaje llevaban con ellos a Tito. Todo esto sucedió antes del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, Hechos 13:14, y antes del concilio de Jerusalén, Hechos 15. Bernabé, se nos dice que su nombre era José, Hechos 4:36, que vendió una heredad y que trajo el dinero a los apóstoles, Hechos 4:37, cuando se estaba formando la iglesia de Jerusalén. Fue Bernabé quien trajo a Pablo frente a los apóstoles, Hechos 9:27. Fue elegido para ir a Antioquía a revisar la iglesia de allá que estaba teniendo un avivamiento, Hechos 11:22, desde donde fue a Tarso a buscar a Pablo para invitarlo a seguir en la iglesia de Antioquía, donde estuvieron enseñando por un año, Hechos 11:26. Fue a Jerusalén con Pablo a dejar una ofrenda, Hechos 11:30, y posteriormente fue enviado como misionero al Asia Menor al lado de Pablo, en lo que se conoce como el primer viaje misionero, Hechos 13 y 14. Tito, discípulo de Pablo, Tito 1:4, hijo de padres griegos, Gálatas 2:3, por lo tanto gentil, no es mencionado ninguna vez en el libro de los Hechos, pero mencionado 13 veces en las cartas de Pablo. Fue colaborador del apóstol enviado a Corinto, segunda de Corintios 7:6, a resolver los problemas de esa iglesia. Lo dejó como su representante en la iglesia de la isla de Creta, Tito 1:5, y al final de la vida de Pablo había sido enviado por Pablo a Dalmacia, segunda Timoteo 4:10, hoy Croacia y Bosnia-Herzegovina. En el verso 2, mis hermanos, dice, pero subí según en obediencia a una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero subí según una revelación. Quizás Pablo estaba dudoso de ir a Jerusalén con Bernabé, como la iglesia les había pedido, por lo que Dios le confirmó la necesidad de hacer ese viaje por medio de una revelación, ya que tendría mucho provecho para las iglesias tanto de Jerusalén como la de Antioquía. Para no correr o haber corrido en vano, Pablo aprovechó el viaje para reafirmar que lo que predicaba estaba alineado con lo que los apóstoles que anduvieron con Jesús predicaban también, y así poder dejar en claro que todo su trabajo con los gentiles no era en vano, ya que era él mismo y el único evangelio de justificación solo por la fe en Cristo Jesús. Esa exposición fue una reunión privada donde estaban los apóstoles Juan, Pedro, y también estaba Jacobo, hermano del Señor y pastor de la iglesia de Jerusalén, Gálatas 2:9, quienes eran reconocidos por la iglesia. Muy probablemente en la reunión estaba también Bernabé, que acompañaba a Pablo, y quizá Tito. Probablemente esta era la intención de Pablo, de llevar a Tito a ese encuentro, un cristiano de raza gentil, no judío, que fue obligado a circuncidarse aún estando en la misma tierra de los judíos y frente a una asamblea de líderes que también eran judíos. Era la evidencia perfecta de que la circuncisión a los gentiles no era un requisito para los nuevos creyentes gentiles, como los falsos hermanos estaban tratando de enseñar a las iglesias donde se habían infiltrado. Esos intrusos se habían mezclado con los verdaderos hermanos con la intención de espiar a la iglesia, de estar inspeccionando,
como buscando sus puntos débiles y fuertes para hacer una estrategia de oposición a la enseñanza del verdadero evangelio que nos da libertad en Cristo Jesús, quien cumplió toda la ley como dice en Mateo 4:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir, y querer meter a la iglesia en la esclavitud de cumplir la ley por ellos mismos. A pesar de la enseñanza y quizá presión que estaban ejerciendo esos falsos hermanos para circuncidar a los creyentes gentiles, Pablo ni se dejó convencer, ni se dejó presionar por ellos, sino que su sometimiento fue solo el verdadero evangelio, y con un propósito muy claro, para que la verdad del evangelio, que justifica solo por fe y sin ninguna obra de la ley, permaneciera de esa manera entre las iglesias gentiles, no solo de su tiempo, sino también en nuestro tiempo. En otras palabras, para que ese evangelio no se quitara ni se le añadiera nada. Pero de los que tenían reputación de ser algo se refiere a los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén que mencionan por nombre más adelante, que es Juan, Pedro y Jacobo, quienes eran muy reconocidos por las iglesias, no solo en Jerusalén, sino en las iglesias gentiles también. Pablo hace un paréntesis a lo que viene diciendo para enfatizar que para Dios todos somos iguales y tenemos el mismo valor como sus hijos, que no le quita valor que un cristiano tenga pocos recursos económicos, como lo expuso Santiago 2, ni le da más valor a un cristiano que tenga una función de supervisión en evangelio, ya que Dios no tiene favoritos, no hace excepción de personas. Y es que recordemos, mis hermanos, que esa era uno de los ataques que hacían esos falsos maestros contra Pablo, menospreciando el evangelio que él predicaba por no haber sido uno de los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús, como si por eso su evangelio fuera de menor calidad. No muestra arrogancia con esta frase que dice: a mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Más bien significa que no le dieron ninguna corrección al evangelio que les contó que predicaba, confirmando que el evangelio que predicaba Pablo y los apóstoles era el mismo, y así tenía que ser, ya que a ambos se les enseñó Jesucristo mismo, aunque ciertamente en diferente tiempo. Evidentemente, en el verso 7, mis hermanos, no está hablando que existan dos evangelios, ya que con anterioridad nos dijo que hay un solo evangelio, Gálatas 1:7, sino que después de confirmar que se trataba del mismo evangelio, también les quedó claro que Cristo les había mandado a Pablo a predicar principalmente al mundo gentil y a Pedro a predicarle al mundo judío. Esta unidad venía de que Jesús fue quien le dio actividad misionera de enviado a Pedro de ir a los judíos, y fue el mismo Jesús quien le dio la actividad misionera de enviado a Pablo de ir a los gentiles. En ambos casos era el mismo origen, Cristo. Los apóstoles y líderes de la iglesia de Jerusalén, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados como columnas de la iglesia en el sentido de que le daban estabilidad, ellos reconocieron que Pablo tenía la misma gracia dada por Dios, que les había sido dada a ellos. En otras palabras, que Pablo y Bernabé tenían un ministerio genuino, dado por Dios, por lo que les estrecharon sus manos en señal de compañerismo, de que estaban en un acuerdo y de que cada grupo debía seguir llevando a cabo la función de la predicación del verdadero evangelio.
unos a los judíos y otros a los gentiles, como Cristo les había mandado. Después de recibir esta carta de Pablo a los Gálatas, los falsos maestros ya no podían decir que Pablo les estaba enseñando algo diferente a los líderes reconocidos de la primera iglesia que estaban en Jerusalén, ya que ambos grupos estaban en unidad predicando el mismo evangelio. En el verso 10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Después de respaldarse su ministerio, solo les recordaron que no dejaran de hacer lo que ya estaba haciendo, ayudar financieramente. En este tiempo la iglesia de Jerusalén, probablemente la que más afectada estaba por la hambruna mencionada, lo que Pablo menciona que intentó hacer con diligencia, y mucho de esa idea quedó registrada en sus cartas, como en Romanos 15, 26, 27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para que los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Mis amados hermanos, la palabra de Dios aquí en Gálatas nos confronta directamente con la manera en que estamos viviendo y creyendo el Evangelio. Pablo no cedió ni por un momento ante aquello que pretendía distorsionar la verdad, y hoy el Espíritu Santo nos llama a examinarnos con honestidad delante de Dios. Si en nuestro caminar, mis amados hermanos, hemos añadido cargas que el Señor no ha puesto, si hemos permitido el legalismo, el orgullo espiritual o la complacencia, es tiempo de arrepentirnos, hermanos. El arrepentimiento no es solo reconocer un error, sino volvernos de corazón a la verdad del Evangelio, que somos salvos por gracia, sostenidos por gracia y llamados a vivir conforme a esa gracia. No podemos seguir tolerando una fe superficial, acomodada o mezclada con tradiciones humanas que anulen el poder de Cristo. Dios nos llama a volver a la sencillez y pureza del Evangelio verdadero. Este pasaje, mis hermanos, también nos llama al arrepentimiento en nuestras actitudes dentro de la iglesia. Si hemos menospreciado a otros, si hemos buscado reconocimiento o si hemos resistido la autoridad espiritual y la comunión del cuerpo, debemos humillarnos delante del Señor. La sana doctrina siempre produce humildad, unidad y obediencia, no división ni contienda. Hoy el Señor nos exhorta a recordar a los necesitados, no solo de palabra, sino con hechos. Si hemos sido indiferentes al dolor ajeno, es tiempo de arrepentirnos, hermanos, y permitir que el amor de Cristo se manifieste a través de nosotros. No endurezcamos el corazón, volvamos a la verdad del Evangelio, afirmemos en la gracia de Cristo, arrepintámonos donde hemos fallado y vivamos una fe que honre a Dios para que su nombre sea glorificado en su iglesia. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, reconociendo nuestras faltas. Perdónanos cuando hemos añadido cargas que no vienen de ti y cuando hemos vivido una fe sin obediencia. Guárdanos firmes en el Evangelio de la gracia. Enséñanos a caminar en humildad y a reflejar el amor de Cristo con hechos. Dirige nuestros pasos para que en todo tu nombre sea glorificado. Amén. Mis amados hermanos, les deseo un bendecido día a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, mis hermanos.